Chavales, estoy harto de vuestras excusas. Que si no entiendo a mi profesor de filosofía, que si se ha fumado un porro, que si viene de otra dimensión, que si no hay quien le entienda, que si solo ha aprobado el empollón de la clase con un 5 pelado y haciendo chuletas. Se acabaron las excusas. Me he puesto de acuerdo con vuestros padres para enseñaros filosofía de manera fácil y sencilla. Si queréis aprender más, suscribiros a este canal y nos vemos aquí todas las semanas en Filoparresía. Algunos de vosotros me habéis preguntado: Iván, no entiendo la diferencia entre Sócrates y Platón. Mi profesor los utiliza de manera indistinta tanto para hablar sobre la teoría de las ideas como para comentar un texto. Para entender a Sócrates tenemos que comprender el pensamiento de Platón, y para enfrentarnos a las obras de Platón tenemos que hacer referencia a Sócrates. Y esto es necesariamente así porque Sócrates no escribió nada. Todas sus enseñanzas y doctrinas fueron transmitidas de manera oral y fueron otras personas en su contexto histórico las que se encargaron de recogerlas por escrito. Las fuentes que nos han llegado son muy pocas, son solo 3, y por eso mismo creo que vale la pena mencionarlas, hacer referencia a ellas. La primera es Jenofonte, que en sus diálogos nos retrata la personalidad, el aspecto físico, incluso los hábitos de vida del filósofo, pero no nos dice nada acerca de su teoría de las ideas. La segunda fuente que tenemos es Aristófanes, que fue un comediante griego que se encargaba de escribir guiones, discursos y luego teatralizarlos. Una de sus obras más importantes es Las nubes, en las que se utiliza la persona de Sócrates para ridiculizar la filosofía. La obra cumple la función porque nos hace reír, porque un hijo es obligado por su padre a estudiar filosofía y finalmente cuando consigue hacerse sabio le demuestra a su padre de manera argumentativa que merece recibir una paliza. Espero que esa no sea la razón por la que vosotros os habéis acercado a aprender filosofía. Y la tercera fuente y la más importante es la de Platón. Platón ha sido importante por varias causas. La primera de ellas es que fue el discípulo directo de Sócrates. La segunda, que fue el fundador de la primera institución de estudios universitarios del mundo occidental. Y la tercera es que nos ha llegado la mayor parte de sus obras, en las que el personaje principal es Sócrates. Estas 3 fuentes son importantes, no se contradicen en absoluto, sino que juntas nos ayudan a construir una imagen más o menos fidedigna de quién fue este filósofo misterioso que es el iniciador de toda la filosofía, de toda la metafísica occidental. Así que vamos a conocer algunos aspectos más sobre él. Estos documentos parecen coincidir en que Sócrates fue un ciudadano ateniense nacido en el siglo V a.C., que no tenía muchas riquezas y que enseñaba filosofía a los jóvenes de manera gratuita y porque consideraba que ese era su destino. En cuanto a sus hábitos de vida, se nos dice que un poco de dinero le bastaba para satisfacer sus necesidades, las cuales hay que decir que tampoco eran muy exigentes. Por ejemplo, no usaba zapatos la mayor parte del año, se vestía con 4 trapos mal deshilachados y solo comía y bebía cuando tenía hambre y sed. En cuanto a su dieta, hay que decir que tampoco comía y bebía cualquier cosa. Consideraba que hacer ejercicio y tener una buena alimentación era fundamental. De hecho, una de las cosas que hacían los griegos para socializar era ir al gimnasio, donde practicaban ejercicios y lucha libre, al mismo tiempo que hablaban sobre filosofía. Y es por eso que también muchos de los diálogos de Platón suceden en este escenario. ¿Y qué decir en cuanto al aspecto físico de Sócrates? Se nos dice que era feo. Era calvo, bajito, barrigón, tenía ojos saltones, mirada de toro, nariz chata, labios gruesos. Su aspecto nos hacía recordar al de un chivo o al de un sátiro, que según la mitología griega era un ser ambiguo, mitad animal, mitad hombre, que vivía en el bosque persiguiendo las ninfas con el fin de satisfacer sus instintos más bajos. En los diálogos de Platón se cuenta la anécdota de que una vez un frenólogo extranjero que llegó a la ciudad vio a Sócrates mientras estaba enseñando a los jóvenes filosofía, y un frenólogo, para que os hagáis una idea, es alguien que es capaz de adivinar tu personalidad con solo mirar tu rostro y tu cuerpo. Cuando el frenólogo miró a Sócrates se asustó y le dijo: usted esconde en su interior los crímenes y los vicios más horribles que jamás ha visto hombre alguno. Naturalmente los discípulos de Sócrates comenzaron a partirse de la risa porque en la ciudad era conocido como el hombre más justo, pero curiosamente
Sócrates les interrumpió en ese momento y les dijo: ¿por qué os reís? Este hombre ha dicho la verdad en cuanto a los vicios que naturalmente se esconden en mi interior, solamente que en todo yo he aprendido a dominarme. Con esto dejaba claro que la virtud consiste en vencer las propias pasiones y los instintos. El bueno no es el que nace bueno, sino el que se hace bueno por medio de la práctica de la virtud y de la justicia. En cuanto a la personalidad de Sócrates, me parece que es digno de mencionar que algunos han considerado que estaba loco. No loco metafóricamente, sino loco de remate, porque decía que estaba poseído por un daimon. El concepto griego de daimon, para que os hagáis una idea, puede ser traducido en nuestros días como un demonio. Sin embargo, no hay que pensar en un demonio como el que nos ha llegado por medio de las representaciones del cristianismo, un ser malévolo que se dedica a molestar a los hombres, que lleva 2 cuernos y un tridente, sino que más bien se refiere a una especie de dios intermediario entre el cielo y la tierra, un dios mensajero que se dedica a comunicarle los asuntos humanos a los dioses y los asuntos divinos a los hombres. Sin embargo, que Sócrates dijera que estaba poseído por este dios resultaba un tanto extraño. Solo hay que pensar en nuestros días. Que alguien dijera eso sería tenido por un impostor o lo meterían directamente en el manicomio. Tampoco es algo totalmente extraño cuando pensamos que en la tradición cristiana, posteriormente, también se habla de la voz del Espíritu Santo, que habla a la conciencia o al corazón del hombre, trayendo culpa o aprobación según sus acciones o pensamientos. Es por esa razón que también se ha dicho, se ha especulado, que Sócrates fue uno de los iniciadores, que hizo referencia a la conciencia moral del hombre. Pues de ese daimon nos dice que nunca le decía lo que debía hacer, nunca le daba directrices concretas de haz esto o lo otro, pero siempre le prohibía hacer lo malo. Los sofistas fueron mundialmente conocidos por haber sido los archienemigos de Sócrates. Una de las diferencias fundamentales es que Sócrates no cobraba dinero por sus enseñanzas, lo hacía de manera gratuita, solo aceptaba regalos que viniesen de parte de los dioses. En cambio, los sofistas, que eran maestros de retórica y de oratoria, que se encargaban de enseñar el arte de hablar en público, sí que cobraban cantidades exorbitantes de dinero. De hecho, quien tenía acceso a sus clases eran jóvenes ricos que querían acceder a la política y aprender el arte de la retórica para alcanzar el poder, es decir, para llegar al gobierno, pero incluso sirviéndose de la mentira. Y aquí radica la segunda cuestión fundamental, y es que Sócrates sí que tenía la convicción, sí que creía que habían verdades absolutas, verdades no negociables, es decir, universales, y que por lo tanto no estaba permitido servirse de la mentira. Los sofistas justificaban esto diciendo que, que las verdades son relativas, que todo depende del punto de vista del que se mire, y una de las frases más famosas que nos ha llegado es la de Protágoras, que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Con esto lo que quería decir es que el hombre es el que pone la norma de lo que socialmente se considera verdadero. Y como hay muchos hombres, pues entonces habría que concluir que también entonces tienen que haber muchas verdades. En la obra de la Apología se exponen las razones por las que Sócrates tuvo tan mala fama y por las que se le llamó sabio. Parece ser que una vez se le preguntó al oráculo de Delfos, que era una especie de adivino, un canal por medio del cual hablaban los dioses, si existía un hombre más sabio que Sócrates sobre la tierra. El oráculo respondió que no. Claro, cuando se lo dijeron a Sócrates, él quedó bastante sorprendido porque, a su juicio, él solo sabía que no sabía nada. Así que dedicó los siguientes años de su vida a estar entre supuestos sabios y hacerles preguntas sobre distintas temáticas, sobre el bien, la justicia, la belleza, el amor, con el fin de demostrar no que el oráculo había mentido, pero que sí que se había equivocado de persona. Después de haber interrogado a muchas personalidades famosas de su época, entre ellos políticos, poetas, artistas, artesanos, se dio cuenta de que todos ellos eran muy ignorantes, porque creían saberlo todo. Por eso, la definición de sabio para Sócrates es aquel que solo sabe que no sabe nada, porque cuanto más aprende, más se da cuenta de que ignora muchas cosas, y por eso mismo está dispuesto a aprender y está dispuesto a escuchar. Así que Sócrates concluye que solo Dios es sabio y que quiso demostrar a través de él que la sabiduría de los hombres vale muy poco o nada, especialmente aquella sabiduría
que solo se aprende como mera información, pero que no tiene un carácter práctico en nuestras vidas. A la edad de 70 años, Sócrates fue juzgado y condenado a muerte. Las razones por las que se le acusaron fue por impiedad y por desorden público. Por impiedad porque se dice que no adoraba a los dioses de la ciudad y porque introdujo nuevas divinidades. Esto de las nuevas divinidades probablemente se debiese a que en su teoría de las ideas habla sobre la idea del bien, que es casi como un ente supremo. Y por desorden público porque tenía mucha influencia entre los jóvenes. Se dice en la Apología que indagaba las cosas subterráneas y las que están más allá del cielo, haciendo parecer lo malo cosa buena y enseñando todo esto a los demás. Ahora, ¿cuáles fueron las verdaderas razones para juzgar y condenar a muerte a un hombre tan mayor? Pues probablemente que se le consideraba partidario de la aristocracia, es decir, de que gobernase la gente de la alta nobleza, ya que la mayoría de sus discípulos pertenecían a este grupo. El tribunal le dio la oportunidad, antes de condenarlo a muerte definitivamente, de que solicitase una pena menor, siempre y cuando fuese conmutable, es decir, equivalente. O sea, que en vez de morir, pues por ejemplo, pagase una multa grande o le rendiese algún servicio a la ciudad. Sobre todo, tenía que dejar de enseñar filosofía, a lo cual él no estaba dispuesto. Solicitó pagar una pena de 30 minas, que era algo tan pequeño que el tribunal lo consideró casi como una burla o una provocación y no le quedó otro remedio que condenarlo a muerte, que condenarlo a tomar la cicuta en la prisión de Atenas. Así que Sócrates muere rodeado de sus amigos, pronunciando uno de los discursos más hermosos sobre la inmortalidad del alma que se puede leer en el Diálogo del Fedón. Y nada amigos, aquí concluye esta pequeña biografía sobre Sócrates. Recordad que es simplemente una introducción para que después vosotros podáis adentraros, si queréis, en la obra de Platón y conocerlo un poquito más. Nos vemos el próximo día con un vídeo sobre la teoría de las ideas. Lo vamos a tratar de resumir todo de manera fácil y sencilla. ¡Hasta pronto!